Feliz día a todos. Soy la doctora Yelixa Castillo, internista, infectólogo, docente de la Universidad de Carabobo, jefa del Departamento Clínico Integral del Norte. Les voy a hablar sobre las medidas de prevención y bioseguridad para estudiantes de medicina ante el COVID-19. Esta enfermedad infectocontagiosa nace en Wuhan, China. Nos es informado el 31 de diciembre por la OMS de que está ocurriendo estas terribles muertes en Wuhan, China, pero que está controlado y que probablemente no salía de China, no salía de Wuhan. Sin embargo, actualmente es una patología que nos está causando daño a todos y bueno, tenemos que aprender a vivir con esta infección. El 8 de diciembre, en Wuhan, se presenta una paciente con fiebre y síntomas respiratorios, con una neumonía severa de etiología desconocida, con el antecedente de haber acudido a un mercado donde se venden y se sacrifican animales para su venta. Después de esta paciente comenzaron a aparecer múltiples casos con la misma sintomatología, algunos casos muy graves, algunas muertes, y todos tenían el antecedente de haber acudido a este mercado. El 31 de diciembre informa en el mundo lo que estaba ocurriendo en Wuhan, China. El 11 de febrero la OMS denomina a esta nueva enfermedad COVID-19. El 11 de marzo es declarada una pandemia mundial. Los coronavirus son una gran familia de virus causantes de enfermedades virales que pueden ir desde el resfriado común hasta una enfermedad más grave. La última actualización epidemiológica que hace la OMS-OPS sobre la enfermedad por coronavirus la hace el 15 de octubre del 2020 y allí nos informa la distribución de casos confirmados acumulados de COVID-19 por regiones de la OMS y vemos cómo en amarillo está la región de las Américas donde hay la mayor cantidad de casos confirmados. Le sigue, aquí en moradito, la región de Asia Sudoriental y le sigue en verde clarito acá la región europea y con menos casos la región Mediterráneo Oriental, región de África y la región del Pacífico Oriental. En el mundo hay 58.043.687 casos confirmados, casos recuperados 39.950.464 y 1.380.300 fallecidos. En Venezuela, para el 21 de noviembre, hay un total de casos confirmados de 98.665, 93.691 casos recuperados y 863 fallecidos. Para las últimas 24 horas se registraron 315 casos por el gobierno nacional. Esta es la curva para Venezuela. Fíjense que hay en Venezuela, tuvimos un pico acá en agosto, entre agosto y septiembre, y tenemos un descenso. Esto es según el reporte nacional. Sin embargo, nosotros vemos como en los centros hospitalarios, tanto públicos y privados, que sí hay un descenso en el ingreso de pacientes con COVID. De manera que sí estamos ante un descenso de casos. También lo observamos en la consulta WhatsApp de la Universidad de Carabobo. ¿Cómo se contagia esta terrible infección? Es una infección viral altamente contagiosa. Se contagia a través de la inhalación de partículas virales expelidas por las personas enfermas cuando tosen, hablan o estornudan, o por el contacto directo de persona a persona, o por el contacto con superficies contaminadas. ¿Cuáles son los síntomas? Al principio nos informaron de que esta patología estaba caracterizada por síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta y fiebre. Sin embargo, vemos en Venezuela, la experiencia que tenemos es que hay síntomas respiratorios, sí es lo más frecuente, pero también hay síntomas totalmente inespecíficos. Hay pacientes que tienen mareos y luego desarrollan otros síntomas. Hay pacientes que comienzan con un síndrome diarreico y luego desarrollan otros síntomas. Hay pacientes que solamente tienen alteraciones del gusto y el olfato y malestar general y poco a poco van desarrollando otros síntomas. Pero bueno, en forma general, los síntomas más frecuentes encontrados son fiebre o malestar general, dolor de garganta, tos seca o productiva, dificultad respiratoria, astenia, artralgias, mialgia, alteraciones del gusto y del olfato, cefalea, diarrea, lesiones en piel y debilidad generalizada. ¿Qué es bioseguridad?
Bioseguridad no es nada y más que las normas y pautas de conducta destinadas a prevenir la adquisición de enfermedades infecciosas por parte de los trabajadores de la salud en el ambiente de trabajo o durante la realización del mismo. La Sociedad Venezolana de Infectología en junio nos informa sobre algunas medidas de prevención y control de infecciones y nos dice que el uso de mascarillas respiratorias para toda la comunidad debe ser una medida de prevención tomada. Para el personal de salud debe usar las mascarillas N95, todo aquel personal de salud que tendrá contacto directo con pacientes. La higiene de manos con agua y jabón y antiséptica durante mínimo 20 segundos cumpliendo los 5 momentos. ¿Cuáles son esos 5 momentos? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de manipular las secreciones del paciente, después de tocar al paciente, después de tocar el entorno del paciente. Toser o estornudar en el pliegue del codo, por eso tampoco podemos saludarnos con el codo. Evitar tocar la cara, nariz, boca con las manos sin lavar. No saludar con el codo. Evitar el contacto cercano con personas enfermas, limpiar y desinfectar las superficies manipuladas con frecuencia. La OPS y OMS nos dan una serie de orientaciones y recomendaciones. Los estudiantes de medicina no van a estar en áreas COVID, sin embargo, tienen que saber cómo diagnosticar o hacer, cómo saber si un paciente tiene síntomas sospechosos de COVID. De manera que tenemos que detectar de forma temprana los casos sospechosos de COVID-19. Puede que no esté en una área de COVID, pero puede que un paciente que vaya por otra causa tenga síntomas de COVID. Actualmente en Venezuela cualquier persona con síntomas gripales tiene COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Debemos detectar estos eventos respiratorios específicos y también detectar los eventos o síntomas inespecíficos que pueden estar también relacionados con COVID-19. Cualquier paciente puede tener COVID. El sintomático respiratorio que acude a la emergencia de medicina interna, el que se va a operar de una apendicitis, si lo interrogamos bien, puede que tenga síntomas también. La paciente embarazada que llega en trabajo de parto o en expulsivo, tenemos que interrogarla porque también puede tener COVID. Ese paciente que se cayó de una escalera y tiene un traumatismo craneoencefálico también puede tener COVID. De manera que cualquiera paciente que tengamos en una emergencia, en una consulta, puede tener COVID, así los síntomas y signos que por lo que él vaya, sea por otra causa. Debemos disponer, por lo tanto, todos equipos de protección personal. Prevención y control de infecciones. Las posibles rutas de transmisión de COVID-19 incluyen el contacto directo de persona a persona, ¿verdad? Las gotas de saliva que expelen al hablar, toser, estornudar, y la transmisión por el aire, que es lo que denominamos aerosol. El reconocimiento temprano y el control de la fuente de la posible infección es sumamente importante. Aplicar las medidas de precaución general para todos los pacientes. ¿Cuáles son esas medidas de precaución general? Higiene de manos antes y después de tocar al paciente, siempre que toquen el entorno del paciente o después de contacto con fluidos corporales. El uso de equipo de protección personal en todo momento. Examen físico corto, disminuir el tiempo de exposición. Ese examen físico exhaustivo que nosotros recomendamos ante a todos los estudiantes y a todos los especialistas, pues en este momento de pandemia recomendamos exámenes físicos cortos, tiempo de exposición corto con el paciente. Eso que antes mandábamos a inspirar profundamente y botar el aire para ocultar, eso se debe hacer, pero en momentos cortos y siempre colocándonos por detrás del paciente, nunca por delante. Entonces, el examen físico y el tiempo de exposición con el paciente tiene que ser corto. Para la eliminación segura de objetos punzocortantes, debemos hacerlo en recipientes adecuados que tengan el símbolo de bioseguridad. Gestión adecuada del medio ambiente, la limpieza y desinfección con cloro en todas las áreas hospitalarias es sumamente importante, incluyendo el cuarto de descanso. La esterilización y desinfección de residuos médicos en hospitales, colocación y retiro adecuado del equipo de protección personal, el desecho del material utilizado en bolsas o en dispositivos con el símbolo siempre de bioseguridad. Porque después que nosotros desechamos algo que utilizamos, por ejemplo, usamos una bata y pueda estar con restos de
de secreciones de un paciente y la botamos en una papelera que no tenga el símbolo de bioseguridad, luego viene la camarera y puede ser contagiada. Aquí hay algunos modelos de, estos son para desechos de agujas, bisturí, las bolsas, diferentes bolsas. El uso de envases de desecho apropiadamente identificados siempre con el símbolo de bioseguridad, bolsas plásticas gruesas e identificadas para la lencería contaminada. Siempre tenemos que disponer de estos recursos en un ambiente hospitalario. Para un ambiente hospitalario en todo centro de salud tiene que haber un área de aislamiento para pacientes con COVID. Debemos capacitar y educar, entrenar al personal que estará allí. Debemos tomar directrices sobre el reconocimiento temprano de la infección respiratoria aguda potencialmente debida a COVID-19, acceso a pruebas rápidas y PCR. Lamentablemente en Venezuela no tenemos ese acceso tan fácil, ni de las pruebas rápidas, que las que se recomiendan son las pruebas antigénicas, y el PCR está en manos solamente del Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Debemos prevenir el hacinamiento, especialmente en los servicios de emergencia, suministro de zonas de espera, triajes específicas para pacientes sintomáticos, que debe estar separada de la zona de espera de otro tipo de patología, disposición adecuada de pacientes hospitalizados que promuevan una relación adecuada de paciente y personal de salud, ventilación adecuada de estas áreas, limpieza del entorno hospitalario, separación entre un paciente y otro al menos 1 metro de distancia. No se recomienda reuniones entre médicos o estudiantes dentro del centro de salud. Por ejemplo, irse a tomar café juntos o comer juntos. No. Debemos mantener el distanciamiento entre los compañeros, entre nosotros mismos. El cuarto de descanso debe limpiarse en cada grupo de guardia. Recordar que cualquier trabajador de salud puede tener COVID, cualquier compañero nuestro puede tener COVID. Entonces tenemos que también cuidarnos entre nosotros mismos. Para los casos sospechosos, sabemos que se le realiza la prueba rápida de detección de anticuerpos, que no es buena para hacer diagnóstico, porque tiene muy baja sensibilidad. Ella aumenta su sensibilidad después del día 14 y 21 de la infección, de tal manera que la prueba rápida de antígeno es la que tiene mayor sensibilidad, por lo tanto mayor utilidad para el diagnóstico, y se debe hacer los primeros 7 días de síntomas. El PCR, por supuesto, es la mejor prueba para el diagnóstico de COVID. Sin embargo, solo se realiza en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Ese es el método de reacción en cadena polimerasa. ¿Cuál es el equipo de protección para el estudiante que va a ir al servicio de un hospital o a la consulta o a su guardia, que no va a ser en área COVID? El estudiante debe entrar al centro de salud con su mono de tela, bata blanca, su tapaboca, que se recomienda que sea el N95 o también el KN95, y su máscara facial o face shield. Al llegar a su servicio, donde va a realizar su pasantía o su guardia, debe quitarse la bata blanca, guardarla dentro de una bolsa y dentro de su bolso que va a llevar al hospital, o en él si tiene un locker, y colocarse su bata desechable y el resto del equipo de protección personal. El estudiante va a estar así, con su mono de tela y arriba la bata desechable, el face shield, así va a andar el paciente en el hospital durante su guardia o su pasantía. El estudiante de medicina no estará en áreas COVID, repito. Se recomienda que utilicen bata desechable o bata impermeable, gorro desechable, cubrebota, tapaboca N95, también el KN95, la mascarilla quirúrgica convencional, que puede estar encima de esta N95, la máscara facial o face shield, y debemos tener también guantes para cada examen físico con cada paciente. Yo recomiendo que se lleven unos 4 pares de guantes cada vez que tengan una pasantía o una guardia. El estudiante apenas entra al hospital debe tener su tapaboca y máscara facial. Una vez que estén dentro del hospital deben evitar tocarse la cara. No pueden tocarse los ojos, nariz ni boca. El uso del overol se recomienda solo si el paciente evaluar es sospechoso de tener COVID o si van a realizar un procedimiento quirúrgico. En caso de ser necesario utilizar un overol, no se recomienda colocar el equipo de protección y caminar por todo el hospital o permanecer en un área diferente al área de aislamiento de pacientes con COVID. O sea, una vez que se
coloque el overol es solamente nada más para examinar a ese paciente y debemos retirarlo después con cuidado para salir de esa área. Todos los pacientes a evaluar deben tener como mínimo un tapabocas o mascarilla quirúrgica en buen estado. Los pacientes sintomáticos respiratorios, una vez que acudan al centro de salud, deben ser conducidos de forma inmediata a una zona habilitada para su manejo, que es el área de COVID de aislamiento de cada centro. Recordar las 3M para protegernos nosotros mismos y a los demás. Lavado de manos, distanciamiento personal, mínimo 2 metros entre una persona y otra, entre un compañero y otro, entre un médico y otro, y el uso de mascarilla en todo momento es obligatorio, y más en un área hospitalaria. Evitar en lo posible procedimientos que generen aerosol, esto es muy importante. La nebulización, broncofibroscopia, intubación orotraqueal, ventilación manual, todos esos son procedimientos que generan aerosol y deben realizarse en un lugar especial que tenga aire acondicionado con presión negativa. Y en los centros hospitalarios de aquí de Valencia no hay ninguno que tenga aire acondicionado con presión negativa. Situación entonces en la que haya procedimientos generados de aerosoles, el personal debe que portar bata desechable, overol, protección ocular con gafas de montura integral, pantalla facial, mascarilla N95, gorro y guantes. Esto generalmente es un área de unidad de cuidados intensivos. Eso aquí no van a estar los estudiantes. El equipo de protección personal entonces para estudiantes de medicina. ¿Qué tiene que tener el estudiante para el ingreso al centro hospitalario? Debe tener una bata quirúrgica desechable, azul o bata impermeable, que es la que se puede lavar, la mascarilla quirúrgica N95 o KN95, la mascarilla quirúrgica encima, que es opcional, cubrebotas, lentes o máscara facial, face shield, gorro quirúrgico desechable. Para el examen físico, con cada paciente debe colocarse guantes descartables previo al lavado de manos. Al terminar de examinar a un paciente, deben retirarse los guantes, desecharlos en un recipiente de desechos adecuados y lavarse las manos con agua y jabón posteriormente. Recomendaciones para todos los estudiantes. No colocarse ningún tipo de prenda. No van a ir para el hospital con ningún tipo de prenda. Las mujeres con el pelo recogido, los hombres con el pelo corto, uñas cortas y nunca uñas artificiales. No tocarse la cara mientras esté en el centro de salud. Lavado de manos con frecuencia con agua y jabón. Usar alcohol gel. El uso del equipo de protección personal es solo para el área hospitalaria. Nunca salir del área hospitalaria con el equipo de protección personal. Este equipo se colocará al entrar al área hospitalaria o al entrar al servicio de salud. Si retiran el equipo de protección personal por alguna causa, no se pueden volver a poner el mismo equipo en el mismo turno. Si van a entrar a quirófano, se recomienda el uso de overol y el resto del equipo de protección personal. Al retirarse del centro de salud, deben retirarse la bata desechable, gorro y cubrebotas. Colocación del equipo de protección por pasos. Se recomienda armar equipos de 2 personas al momento de colocar y retirar para que uno supervise al otro. Por supuesto, deben conservar el distanciamiento personal. Se retiran pulseras, reloj, anillos, cualquier otra cosa que sirva de reservorio de microorganismos. Además, las mujeres deben tener entonces el cabello recogido. Todos deben tener puesta la mascarilla N95. Se procede a un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Se colocará en primer lugar en el cubrebotas. Se coloca la bata desechable o el traje overol en caso de que sea necesario. La bata desechable o la bata impermeable. Se coloca el par de guantes que debe ir colocado por debajo de los puños de la bata. Si se coloca en el overol, deben ponerse por encima una bata desechable. Sobre la N95 se puede colocar una mascarilla quirúrgica, y eso es opcional. Colocar lentes protectores o mascarilla facial o face shield y luego un gorro desechable. Se coloca la capucha del traje tipo buzo porque la bata impermeable generalmente trae un gorro impermeable y esta es la que se coloca de último. El retiro del equipo de protección igualmente se recomienda que sean 2 personas al momento de retirarlo para que uno supervise el otro, manteniendo el distanciamiento. Higiene de manos con alcohol gel, retirar la bata desechable o bata impermeable. Si es la bata impermeable, bajar el cierre inclinando la cabeza hacia atrás, retire la bata enrollando de adentro hacia afuera, no tocar nunca la parte externa, guarde la bata en una bolsa y anudar si la va a llevar a su casa para lavar. Si tienen un espacio especial dentro del hospital donde puedan dejar su bata,
Entonces la guindan en un gancho de ropa y la rocian con alcohol y la van a dejar en ese espacio especial para ello. Retirar los cubrebocas y desechar. Higiene de mano. Retirar el gorro de atrás hacia adelante y desechar. Higiene de mano. Retire la máscara facial y el N95 tocando solo la cinta de la parte de atrás. Rocíe con alcohol a la máscara, colocarla en una bolsa y cierre hermético para luego hacer limpieza con agua y jabón 48 horas después, que probablemente va a ser en su casa. Colocar el N95 en una bolsa de papel y cerrar. Esta bolsa de papel debe estar identificada con la persona y la fecha de su uso. Recordar que esta bolsa de papel con el N95 es personal. Higiene de mano y brazo con agua y jabón. Colocar luego mascarilla quirúrgica desechable y su bata blanca, lavado de mano y así podrá salir del centro de salud. La bata desechable y el tapabocas externo se desechan, el cubrebotas se desecha, los guantes se desechan. Lo único que se puede reutilizar y siguiendo las recomendaciones es la bata impermeable, el overol y la mascarilla N95 o KN95. Si al retirarse el overol y la mascarilla no saben qué hacer ni tienen las condiciones adecuadas para cumplir las recomendaciones, entonces es mejor desecharlo. Al llegar a casa, retire los zapatos antes de entrar a casa y colóquelo preferiblemente en una caja. Colocar la bata impermeable que tiene en la bolsa en un tubo con agua y jabón. Retirar el mono de tela y bata blanca y ponerlos a lavar inmediatamente. Bañarse antes de saludar y hacer cualquier actividad en su casa. El bolso que llevó debe colocarlo en un sitio especial que otras personas no puedan tocar. Para la reutilización de mascarilla N95. Estas mascarillas son diseñadas para que no pasen partículas del ambiente externo hacia el interior de la mascarilla. Sus propiedades aislantes dependen de dos factores principales: la integridad del material de la mascarilla, ya que si el filtro se daña, más partículas pueden pasar a través de la mascarilla; el correcto ajuste de la mascarilla a la cara, ya que si este ajuste falla, deja pasar más partículas entre el espacio que queda entre la mascarilla y la cara. A medida que el filtro o el ajuste se degrada, menos protegerá la mascarilla. Entonces debemos desecharla. O sea, tampoco es que vamos a reutilizar la mascarilla 10 veces, no. Se recomienda que sean de 2 a 3 veces. Sin embargo, debido a la escasez, bueno, se plantea la posibilidad de reutilizarla. ¿Cómo reutilizar la mascarilla N95? Al retirar adecuadamente la mascarilla, rociar con alcohol. Esto también es opcional. También se recomienda guardar la mascarilla con cuidado en la bolsa de papel, ponerle el nombre y la fecha en que lo usó. Y guardarla hasta el próximo uso, que siempre tiene que ser después de 3 días. También podemos rociar en caso de que se vaya a rociar con agua oxigenada por la parte externa. Guardar en una bolsa de papel identificada con el nombre de la persona y un número por mínimo de 48 horas para poder volver a reutilizarla. No empapar de alcohol la mascarilla porque destruye los poros de la máscara. Si la vamos a colocar alcohol o agua oxigenada, tiene que ser un solo spray. Si la máscara N95 está húmeda o las cintas estiradas, tiene que desecharla. Si cae secreción respiratoria del paciente encima de la máscara, deséchela. Descartar el N95 si se realiza algún procedimiento que genere aerosol, por ejemplo, nebulización. Evite tocar el interior de la máscara. Si toca de forma accidental, el interior de la máscara debe desecharlo. Luego, realizar la adecuada higiene de manos. Los tipos de mascarilla y su protección. Esto es importante saberlo, porque si todos vamos a usar mascarilla, tenemos que hacer recomendaciones. Por ejemplo, la mascarilla N95 o KN95 protege el 95% y se recomienda para todo el personal de salud, específicamente para los médicos que van a tener contacto con pacientes con COVID o también pacientes sin COVID, porque cualquiera puede tener COVID. Con cualquier personal de salud que va a tener contacto con pacientes debe usar una mascarilla N95 o al menos KN95. Los tapabocas quirúrgicos desechables protegen el 80%, se recomienda para el personal de salud, todo el que acude a un centro de salud. Tapabocas de tela POP protegen de un 60 a un 80%. Se recomienda para el personal de salud que no tenga un tapaboca desechable. Y a la comunidad en general. Los tapabocas de tela común y corriente protegen solo del 1 al 20%. Necesitan al menos 4 capas de tela para llegar a un 40% de protección si la tela no es muy porosa. Estos no se recomiendan. Y recordar cubrir con el tapabocas la boca y la nariz. Y no se puede estar movilizando el tapaboca a la frente, a la quijada, o quitárselo o movérselo. No. El tapabocas no lo vamos a quitar solo si es necesario. Si vamos a comer,
Sí, de resto no nos lo podemos quitar, desde que entramos al hospital hasta que salimos. Fíjense los tipos de mascarilla. Las mascarillas de tela o de baja calidad, fíjense cuando el paciente tose, todo el aerosol que se genera, si enfrente de él hay una persona, pues la otra persona va a estar inhalando esa aerosol que el paciente está expeliendo, así tenga un tapaboca de tela o baja calidad. Fíjense, esos tapabocas con válvula que están de moda, que los pavos usan con válvulas, cada vez que el paciente tose o estornuda, fíjense cómo sale a través de esa válvula todo el aerosol. Cargado. Si el paciente tiene virus, por supuesto el aerosol viene cargado con virus. Las mascarillas quirúrgicas, fíjense cuando el paciente tose, si la mascarilla puede que de repente salga hacia arriba y no hacia el frente donde están las demás personas. Y con el N95 sale mucho menos y es hacia arriba. O sea que hay muchísimo mayor protección con la quirúrgica y aún más con la N95. ¿Es posible la reinfección por COVID-19? Estamos ante una pandemia causada por un virus nuevo que no conocemos suficientemente. Y esto todo está en investigación. No hay certeza de que el virus pueda dar una inmunidad duradera. Hay estudios preliminares que demuestran que personas que han tenido el virus y se han recuperado, hasta el 30% no tienen anticuerpos detectables posterior a la infección, de manera que se podrían contagiar de nuevo. Tenemos que estar todo el tiempo alerta y mantener las medidas de prevención. Así nos haya dado COVID, tenemos que seguir cuidándonos. Portador asintomático es aquella persona que tiene la infección y no tiene ningún síntoma. Va a presentar la evolución natural de la infección igualito, el periodo de incubación, el periodo de contagio, exactamente igual, pero sin síntomas. No podemos reconocer quién tenga la infección, el paciente ni siquiera lo sabe. Los pacientes asintomáticos no lo podemos detectar y puede estar contagiando a muchas personas. El periodo de contagio es igual que en la persona asintomática, de 1 a 14 días. Algunos estudios demuestran que puede ser hasta más de 14 días. Por eso es que nosotros siempre tenemos que mantener las medidas de prevención, el uso del tapaboca, lavado de manos y el distanciamiento personal. Si un estudiante tiene síntomas sospechosos de COVID, ¿qué debe hacer? Quedarse en casa. Aislamiento por 15 días. Comunicarse inmediatamente con la consulta por WhatsApp de la Universidad de Carabobo, que el número es el 0414-420-0025 por un mensaje de WhatsApp, para iniciar tratamiento inmediatamente y ser evaluado por el especialista de guardia para su control y seguimiento. Si decide acudir al médico, debe ser en un área COVID. Informar inmediatamente a su instructor y jefe del departamento y debe aislarse a todos los contactos de este paciente. ¿Cuáles son las medidas de prevención en general? Así en Venezuela estemos observando un descenso en el número de casos, todos tenemos que mantener las medidas de prevención general. Quedarse en casa, aplicar medidas de distanciamiento social, lavado de manos con frecuencia con agua y jabón, mínimo 20 segundos, limpiar con cloro las superficies de uso común, usar alcohol gel con una concentración de alcohol mayor de 60%, evitar el saludo con las manos, codos, besos y abrazos, no visitar a nadie ni aceptar visitas. Si sales de casa por alguna necesidad, mantente alejado de las personas al menos 1 metro. Si estás sintomático, usa tapaboca y cámbialo. Si está húmedo, deséchalo. Evita acudir a sitios cerrados donde haya conglomerados. En Venezuela hay un descenso de casos COVID, pero igualmente debemos seguir con las medidas de prevención general. Las medidas de bioseguridad y prevención son importantes ante todo momento. Hoy cualquier persona puede estar infectada. Lo más importante entonces es la prevención. Muchísimas gracias. Esta clase va a estar grabada en YouTube para que puedan verla cada vez que quieran y además vamos a tener discusiones con cada instructor en forma presencial, en la forma como nos vamos a colocar y retirar el equipo de protección personal. Muchísimas gracias y quedo a la orden de todos ustedes.